¿Qué estarías dispuesto a hacer para obtener el mejor empleo que puedas tener? Estos 8 candidatos están en esa situación. La película comienza cuando los candidatos son conducidos a una sala sin ventanas, equipada únicamente con un guardia de seguridad y un examinador, quienes les explican las reglas del examen. Las reglas son simples, pero estrictas. Los candidatos tienen 80 minutos para responder una pregunta. No se les permite hablar con el guardia ni con el examinador, dañar la hoja de papel que tienen frente a ellos o salir de la habitación. Si infringen alguna de estas reglas, serán automáticamente descalificados. Después de recibir las instrucciones, el examinador les pregunta si tienen alguna duda antes de comenzar. Luego les dice que el tiempo empieza a correr y sale de la habitación. Cuando los candidatos miran sus hojas, descubren que están completamente en blanco, sin ninguna noción de cuál es la pregunta que deben responder. Confundidos, se miran entre sí sin decir una palabra. Una de las candidatas comienza a escribir sobre por qué debería ser ella la elegida para el puesto, siendo observada por las cámaras de la habitación. Inmediatamente, el guardia la saca del lugar, lo que incrementa la tensión entre los demás candidatos. Esta tensión se rompe cuando uno de los candidatos comienza a conversar con los demás, sugiriendo que tal vez deban unirse como equipo para encontrar la pregunta que deben contestar. Para evitar decir sus nombres, empiezan a ponerse apodos, algunos algo racistas, y así conocemos a cada uno de los candidatos. Tú negro, tú café. Aquí está la rubia, la castaña. Obscura, supongo. Tenemos al último, sordo. Los candidatos intentan revelar la pregunta exponiendo la hoja de papel a diferentes fuentes de luz. Algunos piensan que la pregunta podría estar escrita con tinta invisible, que solo se haría visible bajo ciertas condiciones de iluminación. Para ello, manipulan las luces de la sala con la esperanza de que, al iluminar la hoja desde diferentes ángulos o con distintas intensidades, la pregunta se revele. Uno de los candidatos, Blanco, sugiere que la pregunta podría revelarse al mojar la hoja con algún líquido, pensando que tal vez estaba escrita con tinta soluble o reactiva. Deciden probar esto en la hoja de 2, después de que ella fue descalificada. Blanco toma un pedazo de la hoja y empieza a orinar sobre esta. Sin embargo, este método no produce ningún resultado. La hoja sigue en blanco y no aparece ninguna pregunta. Este experimento fallido muestra la creciente desesperación y creatividad de los candidatos, quienes intentan de todas las maneras posibles revelar la pregunta oculta. Los candidatos comienzan a hablar sobre cómo fueron seleccionados por esta misteriosa empresa. Ninguno sabe a qué se dedica exactamente, excepto Oscura, quien explica que la empresa es una compañía farmacéutica de vanguardia que ha desarrollado un medicamento revolucionario conocido como Compound QH1, una cura para una enfermedad devastadora que ha estado afectando a la humanidad. Durante el examen, los candidatos se vuelven cada vez más desesperados por descubrir la pregunta oculta. En un momento de gran tensión, Castaña se acerca al guardia de seguridad, quien ha estado inmóvil y en silencio durante todo el examen. Aunque sabe que no puede hablar con él, decide explorar si hay algo útil en el guardia. En un acto audaz, revisa sus bolsillos y encuentra un encendedor. Este descubrimiento intriga a los candidatos, ya que no está claro por qué habría un encendedor en una sala que parece no tener ningún propósito para el fuego. Castaña y los demás comienzan a especular sobre cómo podría utilizarse el encendedor para revelar la pregunta oculta. Creen que quizás la pregunta está escrita con una tinta especial que solo se puede ver bajo el calor, pero esta teoría es descartada, sugiriendo que, en lugar de calor, podría ser el líquido del sistema de rociadores de la sala lo que revele la pregunta. Para probar esta teoría, Castaña usa el encendedor para intentar quemar una parte de la hoja que Blanco le dio, esperando que el humo active los rociadores. Sin embargo, esto no revela nada en las hojas. Además, Castaña se da cuenta de que la hoja que tiene en las manos es la suya, rompiendo una de las reglas: no dañar tu propia hoja. El guardia lo nota y la saca de la habitación. ¡Me las vas a pagar! Negro, ¿qué hiciste? No es lo que hizo, es lo que dijo. ¿Qué? Apagar y prender. Blanco se acerca entonces a Mudo, quien no ha dicho nada durante todo el examen, y le pide que rompa su propia hoja. Entre lágrimas, Mudo comienza a romperla y a intentar metérsela en la boca, pero el guardia lo saca inmediatamente. Los que quedan ven las verdaderas intenciones de Blanco y su personalidad narcisista, centrada únicamente en sí mismo. Este les dice a los demás que ya sabe cuál podría ser la pregunta, lo que enfurece a Negro, quien lo noquea de un golpe. Luego, junto con Café, lo amarran a una silla para evitar que haga o diga algo. Cuando Blanco despierta,
Le quitan el amarre de la boca y les dice que necesita tomar su medicamento, que está en su bolsillo, o se desmayará y convulsionará. Negro revisa sus bolsillos, pero no encuentra nada, pensando que es otra de sus mentiras. Pocos segundos después, Blanco se desmaya. Oscura sospecha que Blanco es un infiltrado de la compañía, pero Café le da la vuelta, sugiriendo que tal vez la infiltrada es ella, ya que desde el principio sabía muchas cosas sobre la empresa que los demás no conocían. Café la amarra a una silla para interrogarla más cómodamente. Después de unos minutos, ella sucumbe ante la presión y confiesa que trabaja para la empresa, pero solo quería obtener un mejor trabajo y asegura no saber nada sobre el examen. Café no le cree y la amenaza con cortarla con la hoja del examen hasta que confiese toda la verdad. Mientras tanto, Blanco comienza a convulsionar, mostrando claros signos de una emergencia médica. Los otros candidatos, sorprendidos y asustados, se dan cuenta de que necesitan ayudarlo, pero la situación es caótica. Rubia, una de las candidatas más empáticas y sensatas, recuerda que Blanco había mencionado anteriormente que necesitaba tomar una pastilla para controlar su condición médica. Sin embargo, en medio de la confusión y el pánico, nadie sabe dónde está la pastilla o si Blanco la tiene consigo. Los candidatos empiezan a buscar la pastilla en los bolsillos de Blanco y en la sala, pero no la encuentran. En medio del caos, uno de los candidatos, Oscura, recuerda que la pastilla podría estar en un lugar más inesperado. Después de buscar con desesperación, finalmente encuentran la pastilla debajo de la silla de Café, quien la había tomado de los bolsillos de Blanco en el momento en que lo amarraron. Justo cuando Oscura iba a darle la pastilla a Blanco, Café logra, en un forcejeo, que la pastilla caiga en las rejillas del desagüe de la habitación. Desesperada y viendo que Blanco está empeorando, Oscura habla directamente a la cámara pidiendo ayuda antes de que él muera. Al romper esta regla, Oscura es descalificada y sacada de la sala. Rubia finalmente logra sacar otra pastilla y se la da a Blanco. Después de unos segundos, Blanco se despierta, lo desamarran de la silla y rápidamente confronta a Café, acusándolo de haberle robado la pastilla de su bolsillo. Café le responde que le revele cuál es la pregunta del examen, pues supuestamente Blanco ya lo sabe. Blanco entonces les dice a todos que en realidad no hay una pregunta como tal, sino que el examen es la pregunta y que ellos son la respuesta. Como la empresa solo busca una respuesta, solo uno de ellos debe quedar en el examen. Negro se da cuenta de que Blanco está observando detenidamente la pistola del guardia y comprende su verdadera intención. Blanco se lanza hacia la pistola, pero Negro lo detiene y es el primero en tomar el arma. Apuntando a Blanco, Negro le dice que no cree en lo que dice y que, en su opinión, todos son ganadores solo por estar ahí, sin necesidad de eliminarse entre ellos. Pero Blanco sigue firme en su hipótesis y se acerca lentamente a Negro, hasta que este aprieta el gatillo. Sin embargo, nada sucede, ya que el arma solo se activa con las huellas dactilares del guardia. Blanco se lanza sobre Negro, lo derriba, y Café, al intentar ayudar, también es derribado. Una vez que Blanco tiene el arma en sus manos, todos los demás candidatos quedan paralizados, conscientes de que la situación ha escalado peligrosamente. Blanco logra desbloquear el arma, mostrando que ahora tiene un poder real sobre los demás. Con el arma cargada y lista para disparar, Blanco apunta a los otros candidatos y les ordena que se descalifiquen, amenazando con disparar si no obedecen. La atmósfera en la sala se vuelve extremadamente tensa, con todos enfrentando la posibilidad de que sus vidas estén en peligro. Algunos intentan razonar con Blanco, apelando a su lógica y humanidad, mientras que otros consideran obedecer para salvarse. Café es el primero en salir de la habitación. Rubia se dirige a la puerta y, estando ya en el borde, todo se sumerge en el caos. ¡Apagar! Blanco empieza a disparar a todo lo que se mueve y en uno de esos disparos le da a Negro. Esto se descubre cuando las luces se encienden. Blanco se dirige hacia Rubia, quien aún no ha salido de la habitación, y cuando está a punto de obligarla a salir, el tiempo del examen se acaba. Blanco detiene su intención de sacar a los demás candidatos y se dirige a las cámaras, gritando que él es la respuesta. El guardia le muestra su reloj, indicando que el tiempo aún no ha acabado. Y Blanco se da cuenta de que Mudo, antes de salir, había manipulado el cronómetro, adelantando el tiempo del conteo. Blanco, al dirigirse a la cámara, rompe otra de las reglas y es descalificado inmediatamente. Rubia, con la ayuda de los anteojos de Mudo y unos vidrios que estaban en el suelo, logra ver un mensaje oculto en su hoja de examen. Teniendo en cuenta el mensaje y lo que había dicho el examinador al principio, deduce cuál es la verdadera pregunta, la única que se hizo en el examen. ¿Hay preguntas? Finalmente, vemos a Mudo entrar en la habitación, y Rubia se dirige a él, dándose cuenta de que no es un candidato. En realidad, él es el verdadero infiltrado del examen, y no un simple infiltrado, sino un personaje fundamental de la empresa.
Se insinúa que es el fundador de la compañía, aunque esto no se confirma de manera explícita. Rubia le entrega su hoja con la respuesta. El examinador le dice a Rubia que ha conseguido el trabajo, pero ella responde que no lo acepta, debido a lo que ocurrió en la habitación, especialmente por el disparo que recibió Negro. El examinador le muestra que todos están bien, que nadie resultó herido en el examen y que las balas no eran reales. Al ver todo esto, Rubia finalmente acepta el empleo.